Bien, buenos días a todos. Creo que ya estamos la mayoría, por lo tanto, pues ya considero prudente comenzar con la sesión de hoy, dado que el tema que vamos a abordar es bastante amplio, al igual que el de recursos, pero quiero empezar con la retroalimentación en relación a nuestro último ejercicio, que fue la base para evaluar el módulo de precisamente de recursos. Obviamente esto partió a partir de un caso práctico, un hecho real. Ya saben que a mí me gusta compartirles algunas de las experiencias que he tenido a nivel juzgados de distrito o tribunal colegiado cuando interpongo algún juicio de amparo, y en ese sentido, como hablábamos de recursos, pues encontré dentro de mis archivos esta experiencia que tuve yo en el año de 2020. Obviamente los hechos los modifiqué un poco en cuanto a las fechas para que ustedes tuvieran bases para utilizarlas en su examen, y sobre todo por la cuestión de los términos. Entonces lo único que hice fue cambiarle las fechas al año 2021. Bien, en el caso particular mencionábamos que la quejosa se vio obligada a promover un juicio de amparo indirecto como tercera extraña a juicio contra actos de un juez civil de primera instancia del Distrito Judicial de Naucalpan, Estado de México, y el ejecutor adscrito a dicho juzgado. Este amparo fue radicado en el juzgado, o en un juzgado de distrito del segundo circuito con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y se le asigna un número de expediente. En este caso establecimos que es el 978/2021. Obviamente omito los datos concretos de las autoridades responsables y del juzgado que conoció en su momento del amparo, por esta cuestión de la privacidad, ¿no? Dice, entonces, se le asigna como número de expediente, decíamos, el 978/2021, por lo que una vez que se admite la demanda de amparo indirecto, se corre traslado a las partes y se requiere el informe justificado a las autoridades responsables, por lo que una vez que éstas rinden su informe justificado, de su contenido se desprende la existencia de actos de autoridad de los que no tenía conocimiento la quejosa al momento de presentar su escrito de demanda. Sin embargo, estos hechos guardaban relación con los actos reclamados en la demanda inicial, pero eran atribuibles a una autoridad diversa, es decir, un juzgado civil de la Ciudad de México. Entonces, en este caso estamos hablando de lo que refiere el artículo 111 de la Ley de Amparo en relación a hechos supervenientes que se encuentran relacionados con el escrito inicial de demanda. Esto que implica que, en base al dispositivo legal en comento, puede operar la figura de la ampliación de la demanda de amparo, y en ese orden de ideas, en fecha 1 de marzo de 2021, se le da vista a la quejosa para que ampliara su demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley de Amparo. Luego, entonces, por ese motivo, el juzgado de distrito difiere la audiencia constitucional, que había sido fijada el 26 de febrero de 2021 hasta el 29 de marzo de 2021, ¿sí? En ese sentido, entonces, en fecha 16 de marzo de 2021, la quejosa amplía su demanda de amparo, ofreciendo para tal efecto la prueba testimonial a cargo de dos personas. Sin embargo, el juzgado de distrito, mediante auto de fecha 19 de marzo de 2021, acuerda que se inadmite la prueba testimonial a cargo de las personas que ofreció, en este caso, la quejosa,
Ello en atención a que, según su interpretación del juez de distrito, el artículo 119 establece que las pruebas deben ofrecerse con 5 días de anticipación, sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado en la propia audiencia constitucional, siendo que en la audiencia se había señalado para el día 26 de febrero de 2021, por lo que el dicho medio de prueba era extemporáneo. Esto es lo que acordó indebidamente el juzgado de distrito, y entonces a partir de este planteamiento formulamos 5 cuestionamientos. El primero era el siguiente: ¿considera correcto el actuar del juzgado de distrito? Diga sí o no, y el porqué de su respuesta, señalando el precepto legal que le dé sustento a su respuesta. La segunda interrogante era la siguiente: ¿qué recurso procede contra la determinación del juzgado de distrito mediante el que se inadmite la prueba testimonial ofertada por la quejosa en su escrito de ampliación de demanda de amparo? Funda y motiva tu respuesta, es decir, señala el nombre del recurso, así como el fundamento legal que le dé sustento al mismo y el porqué de su procedencia. Tercera interrogante: señala el plazo con que cuentas para interponer el recurso que vayas a interponer, la autoridad competente para conocer del mismo y por conducto de qué órgano interpondrías el recurso, citando los preceptos legales que le den sustento a tu respuesta. La cuarta pregunta era la siguiente: señale las constancias que en su caso deberá remitir el arcuo o deberá solicitarse que envíe al órgano jurisdiccional que vaya a resolver sobre el recurso interpuesto, citando el precepto legal o los preceptos legales que le den sustento a ello. Y la última pregunta, digamos la más importante y la toral del examen, porque obviamente era la que tenía mayor peso por todo lo que estuvimos viendo durante el módulo de recursos, y era lo relativo a la elaboración de tu apartado de agravios, donde se contuvieran, o más bien se contenieran los requisitos que estuvimos analizando, es decir, la premisa mayor, es decir, el precepto o preceptos legales que presuntamente violentó el juez de distrito, omitió observar o aplicó en forma indebida; la premisa menor, es decir, el autorresolución que emitió en este caso el arcuo, y que tú consideras que son contrarias a derecho, y tus conclusiones, es decir, tus argumentos de hecho y derecho del por qué consideras que el acto o resolución que emitió el juzgado de distrito le causa perjuicio al quejoso. Bueno, antes de comenzar a analizar, o más bien a darles las respuestas correctas, considero pertinente hacer una remembranza en relación a las técnicas adecuadas para la expresión de los agravios, y que en la práctica, les comentaba, suelen no respetar los abogados postulantes, y desgraciadamente, por más que hablé de esto, muchos incurrieron nuevamente en ese tipo de vicios o prácticas indebidas. Por eso es que considero importante volver a retomar esta cuestión. En primera instancia, recuerden, debemos elaborar, o más bien mi argumento debe contener lo que se conoce como una premisa mayor, es decir, debe señalarse el precepto o preceptos legales y las tesis de jurisprudencia que indebida o inexactamente fueron aplicados, en este caso, por el juez de amparo. Incluso en su caso, esto es en su caso, los preceptos constitucionales que supuestamente fueron violentados, es decir, mencionábamos una diferencia entre lo que es propiamente un concepto de violación y lo que es un agravio, y insistíamos que tratándose de conceptos de violación, tengo que hacer una argumentación en el sentido de que se violentaron preceptos constitucionales
incluso hablando del párrafo o la fracción que concretamente violentó la autoridad responsable, y obviamente lo relativo a los derechos humanos que consagra el dispositivo constitucional que estoy citando. Sin embargo, tratándose de agravios, tengo que hacer alusión a los preceptos legales, en este caso a los dispositivos que se encuentran contenidos en la ley de amparo. Incluso compartimos algunos criterios jurisprudenciales donde el Poder Judicial de la Federación hace alusión a estas cuestiones, donde dice que si formulamos agravios haciendo argumentaciones únicamente de carácter constitucional y citamos preceptos constitucionales, nuestros agravios serán inoperantes. Sin embargo, hubo en el examen quien se limitó a hacer argumentaciones de carácter constitucional. Obviamente, en estos casos ya lo vimos, y sobre todo por el tipo de materia que estamos litigando, que es la materia civil, no opera la suplencia de la queja. ¿Esto qué implica? Que si me hiciste en tu ejercicio una argumentación meramente constitucional, pues los resultados fueron funestos, ¿sí? Entonces, por eso estoy volviendo a retomar estas cuestiones. Insisto, hablando de agravios, lo más importante es hacer alusión a los preceptos de la ley de amparo que en su momento omitió o violentó, en este caso, el juez de amparo, y no limitarme a hablar de cuestiones meramente constitucionales. También vimos en su momento una tesis de jurisprudencia que hace alusión a que sí se pueden en su caso citar los preceptos constitucionales, pero no me puedo limitar a hablar de cuestiones de mera constitucionalidad, es decir, cito mis preceptos legales de la ley de amparo que en su momento omitió observar el juez de amparo o que en su momento transgredió, y después concluyo con mi argumentación de carácter constitucional, pero no puedo hacer un argumento de mera constitucionalidad porque no estamos hablando ya de un juicio de amparo ni de conceptos de violación, sino de agravios, ¿sí? Insisto, en agravios hablamos de cuestiones de mera legalidad, no de constitucionalidad. Eso ya lo ventilamos en el juicio de amparo, y por ende cuando elaboré mi demanda formulé conceptos de violación. Entonces, ya en mi recurso no estoy argumentando ya cuestiones de constitucionalidad, sino de mera legalidad. Ahora, ¿qué más? Habrá de señalarse y transcribirse la parte de la sentencia o auto que me está causando un agravio. En este caso tendría que yo haber hecho alusión al auto de fecha tal mediante el cual el juez de distrito inadmitió la prueba testimonial a cargo de los testigos fulano y sutano, ¿sí? Esto era muy sencillo, sin embargo varios omitieron hacer alusión al auto que causaba agravio. Esto es importantísimo porque esto es mi premisa menor. ¿Qué más? Se tienen que exponer las argumentaciones jurídicas conducentes a demostrar las violaciones cometidas por el juzgador, es decir, mi conclusión. Recordemos que todo agravio, al igual que un concepto de violación, cuenta con estos elementos: una premisa menor, una premisa menor y mi conclusión. Y si bien es cierto, en algunos casos opera la suplencia de la queja, hay materias en las que opera el principio de estricto derecho, y una de ellas es precisamente la materia civil, la mercantil, ya no hablemos de la administrativa o fiscal o lo relativo a la responsabilidad de servidores públicos, donde de ninguna manera me van a suplir la deficiencia de la queja. Son materias bastante técnicas y donde impera el principio de estricto derecho. ¿Qué más? En ese orden de ideas, si alguna parte del auto sentencia que se recurre no es atacada con su agravio correspondiente, pues entonces se entiende que la sentencia queda firme e intocada en lo que refiere a esa parte.
Entonces, bueno, estos son los aspectos que debemos tomar en cuenta al momento de formular nuestros agravios. Aquí, por ejemplo, tengo una tesis donde se hace referencia precisamente a estas cuestiones de los agravios inoperantes en el recurso de revisión. Me dice, lo son aquellos que sostienen que los juzgadores de amparo en su calidad de órganos de control constitucional transgreden derechos humanos o fundamentales solo en ese aspecto. Es decir, me está reiterando lo que estamos comentando, en el sentido de que no puedo limitarme en un agravio a hacer argumentaciones de mera constitucionalidad, puesto que eso ya se ventiló, insisto, en el juicio de amparo, y ya estamos hablando propiamente de recursos. Es decir, insisto, debo hacer alusión a los preceptos legales, en este caso, como estamos hablando de amparo, a los preceptos legales que no se observaron por parte del juez de distrito y que están plasmados en la ley de amparo, o en su defecto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Pues hay que recordar que este es de aplicación supletoria para efectos del amparo, esto por disposición expresa del artículo 2º, párrafo 2 de la propia ley reglamentaria, del artículo 103 y 107 de la Constitución Federal. Entonces, insisto, si nos limitamos a hacer argumentaciones de mera constitucionalidad, pues nuestros agravios eran inoperantes, y aquí no opera la suplencia de la queja. Bien, aquí tengo otra tesis. Obviamente todas estas están en su material, ya es cuestión de que ustedes las lean con detenimiento. Hablábamos también en su momento de que no todo es susceptible de prevenirse, no todo es susceptible de suplirse en vía de la suplencia de la queja. Y aquí tengo una tesis que tiene como número de registro digital el siguiente, 2020-234, y dice lo siguiente: amparo en revisión, salvo los casos de excepción previstos en el penúltimo párrafo del artículo 79 de la ley de amparo, por regla general, en materias de estricto derecho, la expresión de agravios en el recurso sí constituye un recurso formal que condiciona su procedencia. Es decir, me está diciendo que en aquellas materias donde opera el principio de estricto derecho, bajo ninguna circunstancia me van a suplir la deficiencia de la queja. Es decir, si no formulé agravios, en este caso el tribunal colegiado de circuito, o la sala, o en su momento la propia el pleno de la corte, tiene elementos bastante fundados y suficientes para ni siquiera admitir mi recurso, desecharlo de plano por existir una ausencia total de agravios. Entonces, por eso es que en su momento yo le di tanto peso en su evaluación a la formulación de los agravios. No es porque yo quiera imponer esta regla, son cuestiones que ustedes deben observar en la praxis y que desgraciadamente son en las que normalmente incurren los abogados postulantes, y por más que insistí que no se incurrieran en este tipo de errores, pues desgraciadamente hubo personas que cometieron otra vez este tipo de prácticas. Esto obviamente lo tenemos que ir corrigiendo, y de alguna manera, pues por una parte está bien que nos equivoquemos aquí en la academia y no lo hagamos en la práctica, puesto que aquí está en juego únicamente tu calificación. Allá afuera está en juego la libertad de tu representado, tu patrimonio. Incluso puedes estar poniendo en riesgo tu propia libertad y tu patrimonio por no tener el debido
cuidado de formular las cosas como, o en este caso tus agravios o tus conceptos de violación como debe ser. Recordemos que ustedes son peritos en derecho, para eso estudiaron una licenciatura y llevaron una formación académica, y son cuestiones que ustedes deben dominar a la perfección. Bien, bueno, ya una vez que hicimos esta remembranza de algunos aspectos que estuvimos analizando, vamos ahora sí entonces a analizar las respuestas. La primera respuesta era que en el caso particular era incorrecto el acuerdo del juez 13º de distrito en virtud de que inobservó lo dispuesto en el artículo 119 párrafo cuarto. Aquí también es importante precisar que no es lo mismo un párrafo que una fracción, ¿sí? Porque varios me hablaban de la fracción cuarta, ¿sí? Este precepto no contiene fracciones, tiene párrafos. Entonces teníamos que haber hecho alusión al párrafo cuarto. Dice: toda vez de que debió ampliar el plazo para ofrecer pruebas por tratarse de hechos supervenientes, es decir, son hechos de los que no tenía conocimiento, en este caso la quejosa. Pues incluso el juez de distrito le dio vista para que ampliara su demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 111 de la ley de amparo. Luego entonces debió tomarse como base para el ofrecimiento de las pruebas el previsto para la ampliación de la demanda de amparo, es decir, la fecha de diferimiento de la audiencia y no la fecha que se había señalado en primera instancia. Esto me lo dice expresamente el artículo 119 en su párrafo cuarto. Verdín, ¿tendrá su ley de amparo a la mano? ¿Le pudiera dar lectura a este dispositivo, al 119? Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Ok, muchas gracias, Verdín. Entonces me está hablando de lo que referíamos de hechos supervenientes, es decir, aquellos de los que no tuvo conocimiento la quejosa con la suficiente anticipación como para hacer el ofrecimiento de sus medios de prueba. Aquí no tenía conocimiento porque ella no se entera hasta que la autoridad responsable de origen rinde su informe justificado, y entonces ahí descubre que hay otra autoridad responsable que intervino en la ejecución del acto reclamado y por lo tanto debe ser llamada a juicio, ¿sí? Y en este sentido entonces se actualiza la hipótesis a que hace referencia el artículo 111 con relación a la ampliación de la demanda de amparo, y por ende el juzgado de distrito incluso le dio vista para que ampliara su demanda. Luego entonces pues es irracional, ilógico y totalmente contrario a derecho que diga que el ofrecimiento de las pruebas es extemporánea, cuando el 119 párrafo cuarto es tajante en el sentido de que si se trata de hechos supervenientes, se debe tomar como base para el ofrecimiento de las pruebas ya no la fecha señalada de inicio para la celebración de la audiencia constitucional, sino la fecha del diferimiento. Entonces, en este sentido, el actuar del juzgado de distrito es contrario a derecho, va más allá de lo que la norma le permite, y por lo tanto
violenta lo dispuesto por el artículo 119, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno. ¿Sofía quiere comentar algo o no? Ok. Bueno, pasemos entonces a la segunda respuesta. El recurso que procedía en este caso era el de queja. El fundamento lo encontramos en lo dispuesto en el 97 fracción primera, inciso E de la Ley de Amparo, precisamente porque se trata de una resolución dentro del juicio que se traduce en un acto de imposible reparación, dado que por su naturaleza y trascendencia puede causar perjuicio a la quejosa, no reparable en sentencia definitiva, y por ende es violatorio de derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales de los que México es parte, como lo es en este caso en particular el derecho al debido proceso, precisamente por no respetarse las formalidades esenciales del procedimiento y con ello dejar a la quejosa en completo estado de indefensión. Aquí es donde nos es útil todo lo relativo a la doctrina. Yo sé que insisto mucho y tal vez les parece aburrido cuando estamos viendo módulos precedentes y que vemos las diferentes causales por las que procede el juicio de amparo directo e indirecto, y insisto mucho en que me distingan entre procedimiento, proceso o propiamente lo que es el juicio, porque esto lo necesitamos ya para este tipo de situaciones en particular. Si yo tengo bien presente cuándo inicia el proceso o juicio, entonces voy a identificar cuál es el recurso que procede. En este caso no estamos hablando tampoco de una resolución, ¿verdad?, que le pone fin al proceso o juicio, sino estamos hablando propiamente de un acto que se da dentro del juicio de amparo, y en ese sentido el dispositivo legal en comento me hace referencia a actos que se den dentro del juicio, ¿sí? Pero además se traduce en un acto susceptible de convertirse por su naturaleza en trascendencia en un acto de imposible reparación. Luego entonces lo procedente era promover el recurso de queja. Sin embargo, en su mayoría muchos promovieron el recurso de revisión, ¿sí? Incluso hablamos en su momento de una diferencia entre lo que era el recurso de queja y el recurso de revisión, y mencionábamos que algunos autores hacían mucho énfasis en la cuestión de que el recurso de revisión por regla general operaba contra sentencias definitivas o resoluciones que resuelven el fondo del asunto, en este caso en la audiencia constitucional, mientras que el recurso de queja pues normalmente se interpone contra actos que se dan dentro del juicio, lo cual les dije parcialmente es cierto, porque no debemos pasar por alto que también la revisión procede contra algunos actos relativos a la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, en el caso particular, insisto, no estábamos combatiendo una sentencia definitiva, sino un acto dentro del juicio y que además es considerado como un acto de imposible reparación, y en ese sentido entonces lo procedente era promover el recurso de queja más no el de revisión, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, paso entonces a la siguiente respuesta en relación al plazo. El plazo con el que contábamos para promover nuestro recurso era de 5 días y este debía presentarse por conducto del juez de amparo, que conoció en este caso del juicio de origen, es decir, el juzgado de distrito del segundo circuito con sede en Naucalpan, Estado de México,
y este a su vez lo tenía que remitir para su resolución al tribunal colegiado competente, esto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 98 párrafo primero y 99 párrafo primero de la ley de amparo. Ahí en forma expresa se disponen estas reglas. Bien, ahora en relación a la cuarta interrogante, ¿cuáles eran las constancias que en su momento debió solicitar el recurrente remitiera el juzgado de distrito? Aquí era muy sencillo: copia certificada del auto mediante el cual se tienen por no admitidas sus testimoniales, pues esta resolución es la que propiamente le está causando agravio y es donde obran las violaciones al artículo 119 párrafo cuarto de la ley de amparo, es decir, el auto de fecha 19 de marzo de 2021 dictado por el juez, no digo el nombre, con sede en Naucalpan, Estado de México, ¿sí? Dentro del juicio de amparo número tal, ¿sí? Esto es lo que nosotros debimos haber solicitado al juzgado de distrito, que le remitiera al tribunal colegiado correspondiente. Y en relación a la última interrogante y la parte más importante de su evaluación, bastaba con formular un concepto de violación, dado que en el caso particular se violentaba un dispositivo legal que ya lo mencionamos, es el artículo 119 párrafo cuarto. Entonces por ahí les puse un ejemplo ya en nuestra plataforma de Classroom, donde puse lo siguiente: único, me agravia la resolución recurrida, habida cuenta que el juzgado de distrito del segundo circuito con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, realiza una inexacta aplicación de la norma al sustentar su determinación en el argumento de que se inadmite la prueba testimonial a cargo de los CC, ello en atención a lo señalado en el artículo 119 de la ley de amparo, puesto que el plazo para ofrecerla es de 5 días antes, sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia constitucional, siendo que la audiencia se había señalado para el 26 de febrero de 2021, por lo que dicho medio de prueba es extemporánea. Si se dan cuenta, aquí estoy transcribiendo la parte de la resolución que me está causando una afectación, ¿sí? Ahora dice, lo anterior es incorrecto, pues el ACUO realiza una indebida interpretación de lo dispuesto en forma aislada por el artículo 119, párrafo tercero, con lo que omitió observar lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado dispositivo legal, pues el mismo, de manera complementaria a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 119 de la ley de amparo, expresamente dispone lo siguiente: este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la prueba señalada para la audiencia, es decir, la nueva fecha, no la inicial, ¿sí? Entonces no se debió haber tomado como base la fecha 26 de febrero de 2021, sino creo que señaló el 29 de marzo de 2021, que era la fecha para la cual se había diferido la audiencia constitucional. Luego voy con mi conclusión. Dice,
En concordancia con lo anterior, si bien es cierto que la regla general para la admisión de la prueba testimonial en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 119, párrafo tercero de la ley de amparo, es que la misma sea ofrecida con antelación de 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar con el de ofrecimiento ni el señalado para la audiencia. Asimismo, que dicho plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, también lo es que de conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto del dispositivo legal en análisis, el plazo en comento podrá ampliarse de forma excepcional cuando se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido por causas no imputables a su descuido o negligencia, por lo que en tales casos el plazo para el ofrecimiento de las pruebas referidas en el párrafo tercero del artículo 119 de la ley de amparo será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia que fue diferida. De lo anterior se desprende que el plazo para el ofrecimiento de las pruebas testimoniales que se ofertaron mediante el escrito de ampliación de la demanda por parte de la quejosa debió fijarse tomando como base la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, es decir, el 29 de marzo de 2021, entre paréntesis pongo diferimiento de la audiencia, y no como erróneamente lo realizó el ACUO al tomar como base la primera fecha de la celebración de la referida audiencia, es decir, el 26 de febrero de 2021. Lo anterior en virtud de que estaba corriendo el plazo a que hace referencia el artículo 111 de la ley de amparo para que la quejosa ampliara su demanda, ya que con motivo del informe justificado que refirieron las autoridades responsables de nombre, se desprendió la existencia de actos de autoridad de los que no tenía conocimiento la quejosa al momento de presentar su escrito de demanda. Sin embargo, los mismos guardaban relación con los actos reclamados en la demanda inicial, pero le eran atribuibles a una autoridad diversa, como lo es, en este caso, recordemos, un juzgado civil de la Ciudad de México. En concordancia con lo anterior, se le dio vista a la quejosa para que ampliara su demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 111. Luego entonces, por tal motivo, el propio juzgado de distrito difirió la audiencia constitucional del 26 de febrero al 29 de marzo de 2021. Bajo la anterior tesitura, en el caso particular, se actualizó la hipótesis que prevé el párrafo cuarto del artículo 119 de la ley de amparo, dado que la quejosa no tuvo conocimiento de la existencia de los actos atribuidos al juzgado tal de la Ciudad de México, sino hasta que las autoridades responsables rindieron su informe justificado por tratarse de hechos supervenientes. Dice, entonces lo correcto es que el juzgado de distrito ampliara el término para el ofrecimiento de las pruebas testimoniales, por lo que, de las pruebas testimoniales